vecinos, los tractores, el campo, Buenos Aires. Uy, ¿y esto? No ve nunca más a un tractorazo. Muchos invitados y nosotros no. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Vamos a repasar algo de la realidad local, pero partiendo de lo global. Esta semana asistimos a un hecho para mí muy significativo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se acaba de comprar Twitter, la red social del pajarito. Una red social donde millones de personas vierten día a día sus pensamientos, sus opiniones, sus comentarios, sus odios, sus amores, y donde circula mucha información, muchos datos, que son utilizados luego para avanzar en la dominación de la política o para ir conquistando casilleros en el poder. Donald Trump, por ejemplo, fundó su candidatura en Twitter. Así como a Macri le dijo la vicepresidenta de Facebook cuando vino acá, apenas asumió en 2016, estoy conociendo al primer presidente hecho en Facebook. De Trump podría decirse lo mismo con la red social que se acaba de comprar este hombre, Elon Musk, un sudafricano que primero inventó PayPal, después los autos, PayPal es el sistema de pagos electrónicos internacionales, luego los autos eléctricos de Tesla, que hoy, dicho sea de paso, se desplomó en sus acciones a partir de esta inversión, y luego las naves espaciales de SpaceX, lo que se llama un emprendedor serial, un tipo que superó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, como la persona más rica del planeta. Un polémico, un controvertido también, provocador en las redes. Tuiteó justamente cuando fue el golpe contra Evo Morales en Bolivia, y cuando algunos le decían, este golpe está impulsado por Tesla porque se quieren quedar con el litio de Bolivia, él dijo, vamos a derrocar a todos los que queramos. Así nomás, tranquilo. Vamos a derrocar a todos los que queramos. Lo borró después ese tuit, el bueno de Elon. Un hombre que se definió como un fundamentalista de la libertad de expresión y que dice que se compra Twitter, donde invierte una cuarta parte de su fortuna, una quinta parte, para garantizar justamente esa libertad de expresión. Es interesantísimo lo que está pasando en torno a esto porque revela cuál es el corazón del nuevo capitalismo de plataformas, el nuevo capitalismo de los datos. La revista Forbes lo ubica este año, en su edición de este año, al tope de los grandes millonarios del planeta. La fortuna estimada por esta revista, que hace siempre todos los años el ranking, es de 219.000 millones de dólares. El origen, esas tres compañías que les dije. Luego, el podio se completa con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Bernard Arnault, que es el hombre dueño de la industria del lujo, digamos, de Louis Vuitton, de otras marcas de muchísimo lujo. Y después otros 7 que vienen a completar el ranking, que son los siguientes. Son Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, de Oracle, siguen las firmas, Sergey Brin, de Google, Larry Ellison, de Google también, Steve Ballmer, de Microsoft, y Mukesh Ambani, de la segunda no electrónica, no plataforma que aparece en este ranking. Todas las demás son compañías de Internet, diríamos, hace 20 años. Bueno, esta es parte de la realidad que cambió en estos 20, 25 años. Si vos mirás la misma revista, pero en 1994, cuando empezaron a hacer este ranking en el formato que tiene hoy, lo que veías es que al tope de los mega magnates del mundo estaban los dueños de Walmart,
Estaba en ese momento el CEO de Walmart. Luego, la familia DuPont, una industria química que, entre otras cosas, hace el nylon. Tetra Pak, los dueños de Tetra Pak, del envoltorio, del envase de productos que conserva la mercadería en buen estado. Luego, un japonés banquero, Microsoft, que ya se asomaba a mitad de los 90 en el puesto número 5. Pero luego, Warren Buffett, un banquero, y el resto, empresas de, o telefonía o un laboratorio suizo, en fin. Era otra la configuración del capitalismo global. Elon Musk, lo que tiene de particular es que es muchísimo más rico de lo que eran estos. Fíjate, la fortuna hoy del magnate más rico del mundo es de 219.000 millones de dólares. Y en el 94, fíjate de dónde arrancaban, en el puesto 1. Los más bajitos tenían menos de 10.000 millones de dólares. Una cifra que hoy, estos magnates desdeñarían. De hecho, van a pagar 4 veces eso por Twitter solamente. El más rico del mundo, el heredero del imperio Walmart, tenía 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares, una décima parte de lo que hoy acumula Elon Musk. Claro, podría traer esos dólares del 94 a hoy. La verdad que hubo inflación baja desde ese momento hasta ahora, con lo cual en estos 28 años, esto a plata de hoy no es más que, no llega ni al doble. O sea, es muchísimo más concentrada la riqueza y el ingreso hoy que hace 25 años. Eso es así y todos los analistas lo señalan como un primer destello de alarma respecto de la democracia. La desigualdad en el mundo se disparó entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay algunos analistas, algunos especialistas, como Branko Milanovic, que lo entrevistamos acá, que dicen que la emergencia de la clase media china hizo que la desigualdad global se reduzca, pero los ricos, más ricos, son muchísimo más ricos y los pobres están a muchísima más distancia de ellos que lo que estaban hace 30 o hace 40 años. Esto tiene que ver también con cuáles son las compañías que rigen el mundo. Las compañías que rigen el mundo hoy y las que regían el mundo en aquel momento. Estas son las más cotizadas, las que tienen una mayor capitalización bursátil en el mundo hoy. Apple, Saudi Aramco, que es una petrolera que se asoma ahí, pero después todas del capitalismo de datos. Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, que es WhatsApp, que es YouTube, Tencent, que es la Amazon China, Tesla, que es la empresa de Elon Musk, uno podría decir es una industria, pero es una industria hasta ahí, porque también vende esa innovación, esa novedad. Alibaba, el sitio también de subastas chino, y recién ahí Warren Buffett. Esto, si vos lo mirabas en el 80, por ejemplo, tenía una configuración completamente distinta. Industrias, petroleras y algún banco. Mirá, IBM estaba al tope, pero no la IBM de las computadoras. La IBM de los 80 era una IBM que recién hacía computadoras, hacía básicamente servicios tecnológicos para la industria, para los gobiernos. Después aparecía AT&T, Exxon, General Motors, todas, Amoco, que es una petrolera, Mobil, otra petrolera, General Electric, Chevron, otra petrolera, Shell, otra petrolera. El poder estaba repartido distinto. ¿A qué voy con este cuento? Bueno, por un lado, el capitalismo se hizo mucho más concentrado y por el otro lado, se concentró más en estos nuevos magnates de la información. Magnates que basan su fortuna en el manejo de datos y de información. Al toque que se conoció esto de Elon Musk, empezó a circular por las redes, ya la semana pasada, cuando él hizo esa oferta hostil para quedarse con las acciones, que las acciones subieron, que al principio decían que no, los controlantes de Twitter, empezó a circular este afiche en esa misma red. Es un afiche de Elon Musk, imitando el que fue el famoso afiche de Barack Obama.
y abajo el nombre de él y la fantasía de que puede ser presidente de los Estados Unidos. Es muy interesante esto porque los magnates tienen más poder que nunca en el capitalismo de esta década, de los 2020. Ganaron muchísimo más poder a caballo de la pandemia, se distanciaron mucho más del resto de nosotros, los mortales, se autonomizaron completamente del poder político y en algunos casos hasta llegaron a gobernar, el caso Trump. Pero no necesitan gobernar directamente. A veces lo hacen, insisto, acá en Argentina también pasó. Pero lo hacen con el simple manejo de la información y de los datos que nosotros generamos para ellos. Hay un libro que acaba de publicar Byung-Chul Han, un filósofo coreano residente en Alemania. Este libro, Infocracia. En este libro, Byung-Chul Han revisa las ideas de Foucault, las ideas de Hannah Arendt, las ideas de Walter Benjamin. Dice, en la realidad industrial, en la sociedad de la disciplina que describía Foucault, la sociedad industrial, nadie quería ser visto y el poder te controlaba, como el gran hermano soviético, pero lo mismo el panóptico occidental, controlándolo todo desde un lugar a donde todos éramos vistos. Ahora, dice él, en esta sociedad de la información, todos queremos ser vistos. Al revés de lo que pasaba antes, agarramos el celular, sentimos una sensación de libertad, de sacarnos una selfie, postear algo en Instagram, regalar datos y datos sobre nuestro comportamiento, nuestras preferencias, nuestras pasiones, todo lo que somos. Y a caballo de esos datos, dice Han, es que se derrite la libertad y la verdad. Para peor, con una falsa sensación de que somos libres. Pero él dice, del mismo modo que antes era importante un diario, porque la verdad era lo que importaba en un lugar donde se discutían ideas, argumentos, ahora importa una red social. Porque lo que importa no es tanto la verdad, sino el dato. Dice él que el templo de esta nueva sociedad de la información es transparente. Es el cubo de vidrio que hay enfrente del Central Park, el cubo de vidrio donde venden productos Apple, la principal sucursal de Apple, la casa matriz, ahí en Nueva York, que tiene una manzanita, como la de la Gran Manzana, y abajo todo un gigantesco local. Ahí puede entrar cualquiera, dice él, es transparente. Pero ahí, en ese lugar, es donde todos dejan su libertad. En nombre de una libertad pretendida, la dejan en manos de estos magnates que en 20, 30 años dominaron el mundo. Es muy interesante ver esto porque políticamente, como te decía, los magnates van por todo, pero no necesitan ir personalmente. El proyecto magnate, el proyecto de que no paguen los impuestos que les corresponden, los que pagamos los de clase media, los que pagan los pobres, los que pagan los profesionales, los que pagan los trabajadores, ellos no los pagan. Y para defender ese privilegio, para defender ese derecho a no pagar, están dispuestos a ser muy violentos. Este fin de semana estuvo a punto, a apenas un par de votos, de ser presidenta de Francia, esta mujer, una mujer que deposita en los extranjeros todo lo que hay de malo en la sociedad francesa. Una mujer que exacerba los prejuicios, que es xenófoba, agresiva. Marine Le Pen. Acá empieza a tomar aire un proyecto muy violento y muy defensor también de los privilegios de la élite, que se presenta como rebelde y que se vende como eso, como algo desafiante del poder, cuando es la encarnación misma del poder. Milei no solo trabaja para una gran corporación, de uno de los más grandes magnates de la Argentina, como Eduardo Urnequian, sino que además todo lo que propone, todo lo que postula para la política argentina tiene que ver con proteger esos privilegios. En ese contexto es donde se está dando la aceleración de la puja distributiva en la Argentina. El sábado hubo un tractorazo
donde justamente se expresaron ideas muy violentas, donde se vieron escenas de mucha violencia, como esta, por ejemplo, y donde se colgaron bolsas de la reja de la Casa Rosada con nombres de personas, con caras de personas, no solo del gobierno, también de Juan Grabois, de Néstor Pitrola. En fin, un contraste muy claro entre un proyecto para una élite y el del resto de la sociedad. La gente les dio la espalda a los que se manifestaron el sábado. La verdad que fue muy poca gente a esa movilización. El diario La Nación tuvo que hacer un esfuerzo enorme, por ejemplo, para titular masiva protesta, porque las fotos lo desmentían, las mismas fotos de las mismas notas. Ahora, como nos dijo acá Juan Manuel Villuya, un sociólogo especializado en campo, en hora pico a la tarde, lo que ocurrió el sábado fue una especie de movilización preventiva. No había un impuesto que le hayan subido a la producción agropecuaria, no había siquiera un proyecto de la renta inesperada, que Martín Guzmán ya en 2 ocasiones anunció y mencionó, pero que todavía no se conoce. De hecho, las que tendrían que pagar ese impuesto son las multinacionales, que ganan más de 1.000 millones de pesos por año y que las aumentaron muy fuerte en estos últimos meses. No los productores rurales, ni uno lo pagaría. Y sin embargo, esa movilización preventiva buscó desactivar cualquier intento de que lo que cayó como maná del cielo, que es que se dupliquen los precios de exportación del trigo o de la soja, se reparta con el resto de la sociedad. Ellos no quieren que eso pase. Y están dispuestos a esgrimir con violencia el argumento falso de que hay 165 impuestos, el argumento de que no se puede vivir más en Argentina así con esta presión impositiva. En fin, ahora vamos a ver la presión impositiva, pero ¿dónde se manifestó además esta presión sobre la distribución de la renta? En el dólar. Hoy el dólar subió más de 7 pesos. Y fíjate, con lo que subió hoy y con lo que lleva aumentado en lo que va de este mes, lo vas a ver en esta placa siguiente, ya neutralizó lo que había bajado por el acuerdo con el Fondo Monetario. Fíjate vos, esto es todo el año pasado. Todo el año pasado el dólar blue, que es el celestito acá, acércate Manchi que lo seguimos, estuvo 190, llegó a 200, se mantuvo en 200, llegó a principios de 2022 a 206 y luego empezó a subir por la incertidumbre de si había o no acuerdo con el Fondo Monetario hasta esos 222,50. Hoy quedó a 10 pesos de eso, quedó a 212,50, ahí tenés el cierre de hoy. Y el dólar bolsa también llegó a 212, con el dólar oficial que no para de subir a caballo del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Varias cosas. Es un combo de varios factores. Primero, la especulación. Obviamente, el día que empezó a subir el blue, el día que empezó a pasar esto que vos ves acá, al final de la serie, fue el lunes de la semana pasada, cuando anunciaron el bono de 18.000 pesos para los monotributistas que cobran menos, para los sociales. Ese día empezó la corrida del blue, como una forma de quienes juegan en ese mercado, que es muy chico, que es muy manipulable, como una forma de decir, miren que esto para nosotros no va, no corre. ¿Cuál es el problema? Además, el impuesto a la renta inesperada que venía a compensar este gasto, a financiarlo, no aparece. Y la oposición ya dijo que no lo vota. Entonces el mercado sospecha que esto va a ser todo déficit. Hay otro problema, que es que Martín Guzmán aplicó contabilidad creativa para cerrar el déficit del primer trimestre. Computó rentas de la propiedad por más de 200.000 millones de pesos, que algunos discuten, dicen, jugó al borde del reglamento. Claro, el Fondo Monetario exige un determinado déficit y había que llegar a ese déficit como fuera. Lo que dice el mercado es, si van a empezar a dibujar los números, nosotros nos vamos a empezar a dolarizar por las dudas. Eso es lo que explica la suba del dólar bolsa y del dólar contado con liqui, no del blue. Lo del blue es pura especulación, porque nadie de los que va a cobrar esos 18.000 pesos en 2 meses va a ir a comprar dólar blue. Es pura especulación de que esto va a alimentar, por ejemplo, la emisión.
A ver, ayer estuvo... Hay otro factor más que es el carry trade. Hay gente que vino a hacer bicicleta financiera, cambió dólares por pesos, creía que se iba a mantener más tiempo, el dólar barato por el acuerdo con el fondo, y al mes, cuando empezó a ver que crujía, se las picó directamente, hizo la ganancia y se fue a su casa de vuelta. Eso es lo que también explica la suba del dólar bolsa y del contado con liqui, especialmente en estas últimas ruedas. Y también la interna, ¿no? Que volvió a recrudecer. Volvieron a pegarle a Martín Guzmán. Personas como Andrés Larro, que esta mañana dijo, no lo votó nadie. Claro, el Fondo Monetario es un poco el árbitro de esta puja distributiva, ¿no? Se ha convertido en eso. Hoy estuvo Daniel Funes de Rioja contando la reunión que tuvo ayer en la Casa Rosada. En la Casa Rosada estuvo Martín Guzmán. A mí, hoy Funes de Rioja me contó al aire que en ningún momento se dijo la palabra las palabras renta inesperada. O sea que fue todo sonrisas, todo apretones de manos, y el proyecto que iban a discutir, supuestamente, no se discutió. Los empresarios tampoco lo mencionaron. Uno de los ministros presentes, estaba Culfa, estaba Cecilia Todesca, había varios más. Uno me dijo, mirá, ellos tampoco hablaron de que no quieren ningún impuesto más. Ellos nos dijeron, sigan adelante con este modelo, vamos por acá, es la que va. Nos hablaron como amigos. Y después salieron y empezaron a hablar en contra de los impuestos. Salieron y empezaron a hablar como si todo estuviera mal. Quedaron desengañados en el gobierno, algo irritados por esta reunión. Ahí se lo ve a Luis Bennaza, lobista en jefe de Techint, que bueno, fue ahí y le mostró, ahí está el jefe de gabinete Juan Mansur, también aprovechó la ocasión para mostrar quién manda. La presión tributaria, el referee del Fondo Monetario dice que en Argentina no es muy alta. No es cierto lo que repitieron como loros algunos dirigentes de la oposición y también estos dirigentes empresarios. La presión tributaria, según la OCDE, en América Latina, es esta que vas a ver ahora, que recopiló el CEPA, el Centro de Estudios CEPA, para responderle al informe que la semana pasada había sacado el IARAF. Ahí está el promedio de América Latina, 22,9% de recaudación sobre producto. Argentina, con un 28,6% por encima de ese promedio, por encima de Perú, de Paraguay, de Chile o de México, pero por debajo de Brasil, por debajo de Uruguay, y esto es solo América Latina. Acá aparecería Francia con un 46%, si la siguiéramos para allá, para los países desarrollados. Aparecerían todos los escandinavos con el 40 y pico por ciento. Argentina ahí está, a mitad de tabla de Latinoamérica. No del mundo, de Latinoamérica. En el mundo está 43, en el puesto 43 en presión tributaria. Bueno, el referee, el que maneja el VAR, más bien, el VAR, es este, que vas a ver ahora. Se llama Ilan Goldfagen, ya te hablé de él. Israelí brasileño, jefe para América del Fondo Monetario. Advirtió lo siguiente al presentar esta mañana el informe para Latinoamérica del Fondo. There are assumptions in the program and targets, and inflation is one of the assumptions on the framework. And the targets are fiscal targets, monetary financing, structural targets. So those are the targets that I mean. Of course, the assumptions could change because of the new new macro framework that comes from a global, from the global economy, new shocks. Well, the targets are fiscal and reserves and structural. And those will not change because we have program objectives, and what we need to do is help the authorities prioritize the measures in order to fulfill these targets. Bueno, es clarísimo lo que dice Ilan Goldfagen. Los objetivos no se van a retocar. Se puede retocar la proyección de inflación, por ejemplo, que ya admitieron que va a ser más del 48%, que el fondo decía que iba a haber como máximo este año, hace un mes y medio. Pero está bien, estalló la guerra, es lógico, revisaron esa meta. Ahora, las metas de déficit, de reservas, las metas estructurales, los compromisos de cambio de leyes, nada de eso se va a aflojar. Nada de eso consiguió aflojar Guzmán en la semana que pasó en Washington en reuniones en el Fondo Monetario.
El fondo también en el texto que hizo hoy advirtió que no va a tolerar que se suban las retenciones. Dice, si querés ponerlo rápido lo del informe para América, Rodo, brevísimo. Lo que dice es, tienen que transferir los precios internacionales a los precios locales. Hay que cuidar a los más vulnerables, contener los riesgos de la tensión social. Seguía el siguiente. Lo que dice es, básicamente, que los que tienen una red de contención, lo que tienen que hacer es políticas focalizadas para los hogares vulnerables y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales. Bueno, esto, al final dice, algunos países exportadores van a tener shock positivo. En definitiva, lo que dice es, solamente deberían imponer retenciones países muy chiquitos que no tengan, por ejemplo, un ANSES, que no tengan, por ejemplo, un plan potenciar trabajo, que no tengan una asignación por hijo. Es un mensaje para Argentina, el país que más intervenido tienen en todo el mundo. Ahora, este cogobierno, sobre la base de esta desigualdad y en el contexto de la desigualdad global que potencian acciones como la de Elon Musk, ¿es sostenible socialmente en la Argentina? Hasta ahora lo fue, porque la gente implotó, no explotó. Durante la pandemia, las frustraciones navegaron otro lado y después se manifestaron en la elección, por supuesto, y ahora se manifiestan en el ascenso rampante de estas figuras de ultraderecha, como pasa en Francia. Pasa en todo el mundo, no es algo especial de acá. Lo que podemos hacer, como hacíamos con las olas del COVID, es mirar lo que pasa en el norte para ver la que se viene. Porque en Estados Unidos esto ya pasó, por ejemplo. Y es cierto, no tiene por qué repetirse igual. Pero en Francia está pasando. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? Algo muy interesante, muy curioso, que es como una especie de reacción a esa hiperdesigualdad, a esa hiperdesigualización que operó especialmente durante el periodo de Trump. Lo que apareció a caballo de la gestión de Joe Biden, cuando este hombre dejó la Casa Blanca, es una nueva generación que empieza a sindicalizarse. En un país que tiene casi prohibido el derecho a agremiarse, en un país en el cual es muy difícil armar un sindicato, afiliarse, estar porque el raje está así, a tiro, un país que tiene apenas el 10% de sus trabajadores sindicalizados. Bueno, en ese país asoma la generación U. Le dicen generación U por Union, la generación que se quiere sindicalizar. Aparece en Amazon, aparece en Starbucks, aparece en Verizon, en unos locales que venden chirimbolos electrónicos. Una cantidad de sindicatos realmente. En Google están armando un sindicato. En Disney paran para influir sobre los contenidos. Es algo realmente alucinante. Pero claro, ellos pasaron antes por el libertarianismo de Trump, que también encarnó a su modo el descontento de los que se habían caído del Estados Unidos industrial, el famoso cinturón de óxido. Me acuerdo del hermano de Santiago Montoya, Daniel Montoya, un politólogo, lo predijo casi, por lo menos acá en Argentina fue el único que predijo. Dijo, gana Trump porque yo conozco lo que es ese cinturón de óxido y la gente está enojadísima por lo que perdió. Bueno, acá ese shock regresivo, ese shock de enriquecimiento de los más ricos ya está ocurriendo, obviamente, con la devaluación de la vida en general, pero puede ocurrir más gravemente a caballo de proyectos como la dolarización, que aparece nuevamente, como hace 20 años, como una solución a la inflación rampante que tenemos, y nos dicen, esta es la que va, mirá, así como la convertibilidad funcionó, vamos a dolarizar. Lo dice Milei, lo desliza Macri, Milei aparece ahora que Macri empieza a coquetear ya definitivamente con la idea de postularse, aparece como un posible ministro de Economía, pero otro que se postula como ministro de Economía de ese espacio, más bien de Patricia Bullrich, en caso de que prospere su candidatura, Luciano Laspina, presentó un proyecto de ley. Este es el que había presentado en su momento Cacase, si no recuerdo mal. Laspina, la semana pasada, presentó un proyecto de ley que no dice que se establece el dólar de Estados Unidos como la moneda de curso legal, pero que lo que sí dice es que hay que modificar el Código Civil para que las deudas en dólares puedan
ser exigibles en dólares. Hoy, si alguien se endeuda en dólares, puede ir y decir, yo te lo cancelo en pesos al tipo de cambio porque es la moneda de curso legal en este país. Los contratos no están encima de la ley. Si este proyecto de Las Pinas se aprobara, empezarían a competir el peso y el dólar. En Argentina sería una dolarización a medias. Esto fue muy criticado por Marina Del Poyeto, por Eduardo Levi Yeyati, por economistas que tienen simpatía y a los que consultan en Juntos por el Cambio, sectores más moderados. También está en contra Hernán Lacunza, el economista de cabecera de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, mientras en el gobierno se debaten si Cristina está armando el frente para la derrota, si lo que espera la vicepresidenta es simplemente perder y defenderse de lo que puede ser una andanada muy agresiva, muy violenta de la derecha en su regreso. Macri ya lo ha dicho, quiere volver y hacer de golpe todo lo que antes no podía. Mientras eso se debate y vuelve la interna y aparece el riesgo de persecución tipo así Bolsonaro y ese estilo, el proyecto Magnate usa las plataformas de información, la infocracia de Han. Estos magnates van por todo de verdad. Y claro, saben que la democracia ya no está tan valorada. Justamente porque manejan esos datos, porque saben de esta frustración, porque se dan cuenta de que a las mayorías ya no les promete futuro el capitalismo, dicen, bueno, la democracia no está tan valorada. Entonces proponen huir hacia adelante. Marcos Galperín, que es nuestro Elon Musk criollo, fue capaz de fiscalizar para Macri, perder las elecciones y luego irse a vivir a Uruguay. Es algo que no todo el mundo puede hacer. Uno va a la elección, milita, puede perder, pierde y se la banca, ¿no? Bueno, los magnates están encima de la ley, encima de la democracia, encima de las nacionalidades, encima de los estados. Asistimos al ocaso de todo un modo de imaginar la política, el mundo, la vida misma, que, bueno, no en vano tiene una guerra en el medio protagonizada por las principales potencias del mundo. La democracia transita un momento muy frágil en los lugares donde mejor hizo vivir a la gente, que es en la Europa occidental, en Estados Unidos y demás. Imagínense lo que nos toca a nosotros, acá al sur del mundo. Quédate que arranco con Augusto Costa y después el hombre del gasoducto, Agustín Jerez, también responde preguntas aquí en Brotes Verdes. Augusto Costa es ministro de la Producción bonaerense, me regaló este libro cuando salió. ¿Cuándo fue? 2019. Buenas noches, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Tiene una cariñosa dedicatoria. Pero lo que dice básicamente es que aquel programa Precios Cuidados, que hoy vuelve a poblar las góndolas de los supermercados, funcionó contra todo pronóstico. Hoy puede ser un ancla para contener la inflación o no alcanza. Me parece que todo programa hay que evaluarlo en su contexto, ¿no? Entonces, creo que cuando sale el programa en 2014, teníamos condiciones para que con un nivel de inflación que es mucho más bajo que el actual, que era prácticamente la mitad, otro tipo de contexto mundial y sobre todo de precios internacionales en ese momento, que un programa que brindara referencia de precios en un contexto inflacionario permitiera que los consumidores pudieran elegir los productos con información y que eso además contribuyera a la desaceleración de la inflación. Es decir, era un programa que originalmente se pensó como una herramienta de defensa de los bolsillos, pero sobre todo de referencia, ¿no? Hoy que tenemos otro contexto, el programa claramente con otra lógica, porque tiene mucho más producto, sigue siendo muy necesario, pero claramente la efectividad depende de que el resto de las variables empiecen a mostrar otro sentido, digamos. Feletti, que está a cargo ahora del puesto que tenías vos en ese momento, dijo falta un plan macroeconómico contra la inflación. ¿Es eso? Yo no lo llamaría falta un plan macroeconómico, no. Falta que, particularmente en este contexto, con la inercia inflacionaria que veníamos del gobierno de Macri, más el efecto de la pandemia y ahora de la guerra en Europa, tenemos un impulso muy claro en los precios internos, que es el precio internacional de los alimentos y la energía. Está bien, pero hay algo y eso, si uno piensa, y lo planteo en el libro, cómo se reproduce el fenómeno de inflación en Argentina, primero hay que tener en cuenta que es una economía que, vos lo planteabas, tiene un conflicto distributivo no resuelto y que eso se expresa
en la inflación y gran parte de esa puja se ve en quién puede ganarle en la carrera de los precios a los demás. Y es una economía concentrada donde es bimonetaria, por más que usemos el peso para muchas transacciones, se dolarizan las ganancias, se dolarizan los ahorros y además tenemos lo que se denomina en economía una estructura productiva desequilibrada. Está bien. Todo ese combo Sí. hace que La cuando famosa venís con una... multicausalidad. Pero la multicausalidad hay que entenderla bien y no es simplemente un eslogan. No, porque Es si no decir, parece una excusa, ¿viste? No, es que no es ni una excusa ni un eslogan. Es una descripción de una caracterización de la economía argentina. Entonces, una economía con tradición inflacionaria, con una puja distributiva no resuelta y que viene un empujón fuerte de afuera de los precios internacionales, tiene una repercusión interna que no se ve en el resto de los países del mundo en la actualidad, pero que está ocurriendo. Entonces, una cuestión importante, me parece, para pensar en la actual situación es que esta famosa cuestión de desacoplar los precios internacionales y sobre todo el efecto sobre la economía local es clave. Entonces, cuando uno piensa plan macroeconómico, Bueno, tiene pero que eso es pensar retenciones. cualquier mecanismo, los fideicomisos, retención es un mecanismo que directamente permite que lo que es el aumento internacional no pegue en la misma cantidad internamente, con lo cual es un mecanismo de desacople. Pero, ¿cuáles son las variables clave en este momento? El dólar y la brecha cambiaria, las tarifas, precios internacionales. Después, ordenado eso, los programas con precios cuidados, como... Perdón, pero ¿te parece que eso está en vías de ordenarse? Hoy el dólar subió 7 mangos en el informal. Por eso- en el paralelo financiero, que es legal, también voló. Las tarifas están por aumentar de vuelta, a pesar de que un sector del gobierno había dicho solo suben el 20%. Por eso te digo que lo que hay que tener en cuenta son esas variables y que, más allá de los movimientos que está teniendo en el corto plazo, un plan para lograr que se vaya acelerando la inflación debería considerar un sendero de dólar, de brecha, de tarifas y sobre todo de disminuir el impacto de los precios internacionales que permite el cumplimiento de ese objetivo. Eso no lo hay. Eso, en la medida en que la política nacional está, creo que sí, que hay intención de buscar ese camino. Creo que lo hay y es algo que manifiesta permanentemente el ministro nacional. En todo caso, los efectos hoy, en un contexto muy extraordinario, no se verifican como uno entendería que es necesario. Pero yo creo que los objetivos están, o sea, de reducir la brecha, de no pegar saltos evaluatorios, de no pegar tarifacio violento, parece que es una política que queda clara. Habló uno de tus colegas del gabinete bonaerense, que es Andrés Larroque, de que hace falta enfrentar más frontalmente los intereses que se afectarían, por ejemplo, en caso de subir las retenciones. ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que sí, que hay que tener voluntad de enfrentarse, de tomar las medidas que hay que tomar y esa voluntad implica, en primer lugar, considerar que el Estado tiene un rol central para evitar que la desigualdad que hay en los mercados y la desigualdad de poder que hay no solo se reproduzca, sino sea gigante, ¿no? Toda crisis económica es un proceso feroz de concentración y es lo que venimos sufriendo en la Argentina con el gobierno de Macri, la pandemia y estos coletazos de la crisis internacional. Bueno, Por más que, el Estado puede arbitrar ahí, el Estado puede jugar en esa puja. Pero Y, acá perdón, fíjate lo que está ocurriendo. Yo vi el sábado que este tractorazo, donde incluso había bolsas negras, no con la tuya, pero con la cara de Kicillof. Sí. Vi que la respuesta del ministro de Agricultura fue, si hay un reclamo, yo lo voy a atender. Y que en cambio, cuando 2 semanas atrás hubo unas carpas instaladas en la 9 de julio de gente que se estaba muriendo de hambre, el ministro encargado del área, en este caso Zabaleta, dijo, yo si cortan la calle no los atiendo. En todo caso, esas son cuestiones que te deberían responder los ministros nacionales. Yo lo que planteo es que estamos en un contexto donde la economía está creciendo fuerte, donde se está recuperando trabajo, donde ya recuperamos niveles de prepandemia, particularmente hay sectores como la industria que están por arriba, la mayoría de 2018. Es decir, estamos desandando todo el camino al cual nos llevó el macrismo y la pandemia. Ahora, lo que sí es cierto es que tenemos un problema de distribución del ingreso que no se resuelve y trabajadores pobres, no solo quien está desocupado y quien tiene empleo informal, sino incluso trabajadores registrados que no llegan a cubrir las necesidades para no ser pobres. Y es un problema muy particular de este momento que muestra cómo, incluso con un proceso de crecimiento, si el Estado no está garantizando que se redistribuya ese crecimiento, no resolvemos los problemas acuciantes de nuestra economía y de nuestra sociedad. Entonces ahí,
resolver el tema de la inflación, evitar que... También es distribuir mejor. Es distribuir mejor, básicamente, y eso sí implica que quien tiene poder de apropiarse de la renta extraordinaria que hay en este contexto en algunos sectores y que es a expensa de los bolsillos de, sobre todo los sectores muy vulnerables, ahí el Estado tiene que tomar medidas y tiene que tener voluntad. Pero yo creo que existe la voluntad de que el Estado intervenga en este proceso, como no existía, y esto me consta porque cuando yo ejercí ser secretario de Comercio, básicamente que me sucedió, lo que planteaba era, todo esto no sirve para nada, tenemos que dejar que el Estado se retire, que el mercado resuelva todo. Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario dice algo parecido, ¿eh? Dice, el eje de la política antiinflacionaria es la monetaria y la fiscal. El Fondo Monetario claramente siempre tiene una visión respecto a cuál es una política que debe aplicarse en los países que no refleja exactamente lo que necesita Argentina. ¿Pero no lo firmó el gobierno también? Pero lo que teníamos es una deuda que había que encontrar alguna salida. En todo caso, también es una cuestión para hablar con el ministro nacional. Yo lo que planteo es que hoy me parece que más allá de, porque vos también mencionabas antes, de los disensos que puede haber dentro de nuestro espacio respecto a algunas cuestiones, yo creo que hay una claridad absoluta respecto a qué tipo de políticas no se pueden tomar y cuál es el rol del Estado en este contexto y cuáles son las prioridades. No te puedo dejar de preguntarlo, siendo que es la última. Se habló mucho de vos como un eventual reemplazante de Guzmán. ¿En algún momento alguien te lo propuso? ¿Lo hablaron? Para nada. Es parte del folclore, es parte de lo que permanentemente se trata de instalar. Yo creo que más para generar debilidad en el gobierno nacional o en nuestro frente que con otro motivo. Nosotros estamos trabajando en provincia con el gobernador, a eso nos dedicamos y conmigo nadie habló y tampoco me parece que corresponde. Así que me parece que hay que dejarlo para otros. Augusto, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Órbita Noticias, y ya viene Agustín Jerez, el jefe de la ex Enarsa, actual IEASA, el hombre del gasoducto que supuestamente viene a resolver la crisis energética. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Por primera vez en la historia de este noticiero tenemos una primicia que es de suma importancia para toda la galaxia. Elon Musk, el hombre más adinerado de la Tierra, acaba de comprar la red social Twitter. Ustedes tal vez recuerden a Musk como el hombre que nos llenó de autos y basura el espacio o como el impulsor de aquella pésima ley de alquileres en el planeta Marte. You have to land on Mars and establish a base there. And initially, people would have to live in pressurized domes. But over time, you could terraform the planet and make it like Earth. Una gran cantidad de terrícolas creen que Elon Musk es un hombre que amasó fortunas en base al esfuerzo, lo cual es cierto, en base al esfuerzo de miles de africanos que trabajaron para su familia en la Sudáfrica del apartheid. También lo consideran un gran filántropo. Antes de lanzarse a la aventura de comprar la red social del pajarito, había desafiado a Vladimir Putin a un combate mano a mano y el que ganaba se quedaba con Ucrania. Puede sonar raro, pero en la Tierra es muy común que los millonarios apuesten con cosas que no son suyas. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hablando del expresidente de la Argentina, Macri fue uno de los primeros en felicitar a Elon Musk por la adquisición de la red social del pajarito. Es que ambos tienen mucho en común. Los dos tienen una billetera abultada, los dos odian los impuestos y los dos quieren enviar gente al espacio. Musk quiere enviar a la gente a Marte y Macri a periodistas en un cohete a la Luna. También comparten el amor por la libertad de expresión en las redes sociales. Nicolás Lucero tiene 20 años y, tal como describiste, adaptó una canción de cancha en la que interpuso el apellido del presidente Macri y él nos va a contar bien qué es lo que pasó. ¿Qué pasó, Nicolás, el jueves y de cuándo data el tuit principalmente? Bueno, el tuit fue puesto en agosto del año pasado, o sea, más de un año ya pasó. ¿Y qué pasa el jueves o qué repercusiones tiene ese tuit? Nada, yo el jueves cuando llegué a casa me encontré con muchos policías federales de civil, digamos, que con una orden de allanamiento a mi nombre. Elon Musk todavía no metió preso a nadie, pero pagó $44.000 millones para que la gente pueda tuitear libremente. Es curioso, porque 44.000 palos verdes es más o menos la cantidad de dinero que Argentina le debe al FMI. Así que si quería adquirir un lugar donde la gente se maltrata y se insulta por cualquier cosa, bien podría haber comprado la Argentina. O tal vez compró la red social para que no se vean videos como este.
No, yo diría que la verdadera paga es el sentimiento de satisfacción de haber creado la compañía que vendí. Sí. Pero el auto seguro lo es. El auto Seguro lo es. Seamos honestos. Ay, este Elon Musk. Lo que es estar aburrido y con plata, ¿eh? A ver, un momento. Bueno, me acaban de informar que Elon Musk acaba de adquirir Órbita Noticias. ¡Qué momento incómodo! Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, recuerden que la libertad de expresión es un tesoro muy valioso. Y ese tesoro me pertenece a mí. Soy Elon Musk. Y esto fue Elon Musk News. Hermoso. Qué genio que es Nahuel, está volando altísimo. Agustín Jerez es el presidente de IEASA, la ex Enarsa. Tiene a su cargo ni más ni menos que hacer el gasoducto que, trayendo gas de vaca muerta, no solo nos dicen va a dejar de hacernos de cortar la dependencia del gas importado, sino que además nos va a convertir en exportadores de gas. ¿Está la plata? Agustín, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Sí, en principio el gasoducto, el proyecto íntegramente se va a financiar con parte de lo que era el aporte solidario impulsado por Máximo y 2 partidas presupuestarias que ya están en la Secretaría de Energía, que estaban en el marco del Transportar, que es el programa que tiene todas las obras de gasoductos, no solamente esta primera etapa, sino las etapas que vendrán posteriormente. Así ¿Cómo que sacó el autor de la iniciativa del aporte solidario? ¿Vos militás en la Cámpora también? No, a ver, no se trata de dónde militar, sino de quién toma la iniciativa para políticas públicas que después se reflejan en este tipo de proyectos de infraestructura que vienen a modificar sustancialmente el comportamiento de la matriz energética argentina. Así que siempre es noble reconocerlo, sí, claro. Y sobre todo a aquellos dirigentes que han puesto todo su valor y su empeño para sacarlas adelante y que han sido tan criticados públicamente, ¿no? Te pregunto si está la plata porque es cierto que surgía de parte del aporte extraordinario de las grandes fortunas, pero en estas últimas horas no sé si terminó de transferirse como para que se inicien las obras ya y que lleguen al año que viene. Mira, en el transcurso del viaje a Neuquén hemos recibido lo que faltaba del aporte solidario y eso nos permite que en el transcurso de esta semana ya podamos estar adjudicando lo que es el abastecimiento de caños para los primeros días del mes de mayo poder estar licitando lo que es la obra propiamente dicha. Así que el proyecto ya está en marcha, es un proyecto de profunda transformación para la República Argentina, va a modificar el comportamiento macro y microeconómico de todo punto de vista y apuntamos principalmente al abastecimiento de la demanda interna y que esto sea el impulsor directo de todo el aparato productivo industrial de la República Argentina. ¿Quién va a hacer la obra? Porque tal como está hecha la licitación o como estaba planteada al principio, había solo 2 empresas capaces de desplegar en todo el territorio esa ingeniería civil, Techint y SACDE, que era de Calcaterra, que ahora es de Mindlin. Bueno, a ver, los pliegos licitatorios van a salir los primeros días de mayo. A partir de allí veremos cuáles son las empresas interesadas en participar y cuáles son las que terminan presentándose y las eventuales adjudicatarias. Esperamos sí, una amplia concurrencia de las empresas que están vinculadas al sector, digamos, de la construcción de caños propiamente dicho. Y lo que sí tenemos que dejar bien en claro es que esta es una obra que está destinada, digamos, a cumplirse en tiempo récord y que la queremos operativa lo antes posible para poder gozar todos los argentinos de los beneficios que nos va a traer. Hoy Rusia le cortó el gas a Bulgaria y a Polonia. ¿Esto puede encarecer todavía más el gas que este año, antes de que esté terminado el gasoducto, todavía hay que seguir importando en barco, que creo que lo traes vos? Exactamente, nosotros cumplimos instrucciones de la Secretaría de Energía, todavía estamos en proceso de importación de buques, hay que ver, nosotros tenemos apertura de oferta justo el día de mañana y para adjudicar el día ¿Justo jueves. Mañana? Exactamente, o sea, así que te puede venir cualquier cosa. Veremos cómo se reflejan los mercados. Hoy en el cierre del precio del GNL no se vieron muchas variaciones y se mantuvo la baja que venía manteniendo los últimos días. ¿Hasta qué punto el gasoducto resolvería la crisis energética? De verdad, digo, el año que viene, ¿no sería necesario más importar un solo metro cúbico de gas? No, a partir del año que viene se inicia el camino definitivo hacia el autoabastecimiento gasífero y lo que fue en su inicio la Ley de Soberanía Energética. Digo que esto también hay que remarcarlo, no es el Estado retomando la iniciativa en infraestructura energética, pero a partir de otras iniciativas públicas que se habían tomado en su momento, como fue la recuperación de YPF, estratégicas para el desarrollo de la formación vaca muerta, que no solamente benefició al Estado y a la empresa estatal que es YPF, sino que beneficia a todos los actores del
del sector porque todos de alguna manera u otra se vieron beneficiados por los estudios que llevó adelante nuestra empresa estatal. De la misma manera que este gasoducto no solamente nos va a beneficiar a nosotros en materia de balanza energética, sino que además valoriza a todas las empresas del sector porque ¿cuánto vale el gas que no podés transportar? Sí, Vale claro. cero. No, eso lo tengo De manera que el efecto, digamos, dominó positivo que va a tener este proyecto sobre el resto de las empresas y la economía es realmente maravilloso. Yo, sinceramente, me siento verdaderamente privilegiado de poder trabajar en una obra que va a transformar definitivamente la República Argentina. Sí, pero estamos trabajando con muchísima responsabilidad, con un cronograma muy ajustado y es un enorme desafío para todos los que estamos involucrados de una manera u otra. Dos brevísimas, Agustín, que se me acaba el tiempo. Dale. Primero, ¿le van a abrir consulta a las comunidades mapuches que se reunieron con el presidente? Por supuesto, nosotros tenemos un área dentro de la empresa destinada exclusivamente a las relaciones comunitarias y siempre tratamos que los proyectos que llevamos adelante tengan consenso social porque es fundamental y estratégico para nuestra gestión. Perfecto. La otra, ¿se puede gestionar así como están de partidos? Cuando digo partido, digo políticamente, ¿no? El área energética que tiene de un lado a los kirchneristas y del otro lado a los que no son kirchneristas. Algo tan estratégico como la energía, ¿se puede gestionar así? Nosotros siempre gestionamos teniendo en cuenta los principios y el interés nacional y en base a eso vamos llevando adelante nuestro trabajo. No estamos involucrados en las cuestiones políticas, sino estrictamente... No, estamos vinculados exclusivamente a las cuestiones de gestión que nos retroalimentan permanentemente y que de alguna manera u otra nos enorgullece cuando podemos llegar con gas a los distintos rincones de la patria donde hasta ese momento no se contaba con... Federico Basualdo es un buen subsecretario de Energía Eléctrica. Sí, es un excelente funcionario, además una persona de muchísimo diálogo y con quien uno articula permanentemente, así que sin lugar a dudas que Federico es un enorme valor para este gobierno. ¿Y Guzmán? Bueno, Guzmán lo mismo desde su propia óptica, ¿no? Cada uno creo que aporta desde su profesionalismo lo que tiene para aportar, con sus diferentes matices, pero me parece que lo principal y prioritario es poner a la Argentina por sobre todas las cosas y tratar de sacar este país adelante como todos queremos. Agustín, gracias por venir a Brotes Verdes. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos. A ustedes, el martes que viene, las espero acá, a las 11, como cada martes, se quedan en la continuidad informativa del canal. Chao.